Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Mejor. Este es nuestro tercer episodio acá en la radio compañera del Subte Radio. Nos está operando como siempre Emiliano, y para aquellas y aquellos que estén acostumbrados a ver a mi lado a una persona llamada Jonah, en este caso no pudo venir por dolencias de tipo invernales, pero tenemos a Luis Campos, investigador de la CTA, que nos va a estar contando algunas cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo, el salario y toda una serie de temáticas que me parecen muy interesantes de abordar. Luis, te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí. Bueno, gracias por la Para... invitación. Bueno, che, estamos atravesando un momento bastante particular respecto del mundo del trabajo. Eh, a ver, podemos empezar quizás por la parte salarial, ¿no? Me parece que a partir de esto de Cristina, de lo que dijo el otro día, esto del cepo a la democracia, que eh, siguió después del cepo al salario, ¿no? ¿Hay un cepo al salario que está llevando adelante el gobierno? No sé si llamarlo cepo al salario. Me parece que confunde más de lo que. Bien, ¿Qué es el cepo al salario? A ver, me parece que lo que hay es un salario que no alcanza. Y un salario que no alcanza, que de vuelta no descubrimos nada, pero que en el último tiempo, o al menos en la gestión del gobierno de Javier Milei, lo que hubo fue un pacto muy heterogéneo en materia salarial de las políticas económicas. Es decir, hubo algunos sectores que fueron muy perjudicados y otros sectores que le pudieron dar pelea. Y eso es algo distintivo, si querés, diferente respecto de lo que venía siendo el patrón de discusión salarial en los años anteriores, aunque tampoco tanto. A ver, para ponerlo en a ver, números, dale. los que más cayeron, los más perjudicados por la política económica del actual gobierno fueron, sin lugar a dudas, y por mucho, los trabajadores y trabajadoras del sector público. Sí, Tuvieron una caída en promedio del 15% del salario en términos reales. A ver, 15%, si vos le vas a decir el número, decís, bueno, 15 no es tan alto, no, 15 es muchísimo. O sea, una caída del 15% es básicamente como si de un año a otro dejaras de cobrar 2 meses. claro. Eso implica una caída, en un año y medio en este caso, del 15% en términos reales del salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público. En el caso del sector privado registrado, es decir, los trabajadores que tienen cobertura de convenios colectivos de trabajo, que pudieron acceder a paritarias, ahí la situación fue relativamente diferente. Tuviste un ajuste muy fuerte en los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei, y después las paritarias le fueron recortando esa pérdida, y en la actualidad te diría que más o menos están en términos, en promedio, en los mismos niveles de noviembre del año 2023, es decir, el mes anterior a que suma Javier Milei, lo cual implica consolidar niveles salariales muy bajos en términos históricos. Claro. Esa caída se viene produciendo desde 2016 más o menos, como la caída del promedio salarial. 2018. A ver, 2018, el punto de partida, si querés, grande, fue cuando el plan económico de Caputo 1, claro, es decir, el plan económico del gobierno de Cambiemos, entra en crisis a principios del 2018, ya queda claro que esto no va a ir a ningún lado, y a partir de ahí empieza una caída muy fuerte del salario, tanto del sector público como del sector privado, que 2018-2019 fue una caída muy, muy importante. Luego, durante la gestión de Alberto Fernández, más o menos el salario le empató a la inflación. Y digo más o menos porque tendríamos que llegar hasta mediados del 2023. El segundo semestre del 2023 volvió a ser un semestre de caída fuerte del salario real. Y sobre esa caída, que se había montado sobre una caída anterior, se aplicaron las reformas económicas del gobierno de Javier Milei, que, como te decía, en el primer semestre del 2024 impactaron de una manera muy fuerte sobre el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Luego la recuperación fue muy heterogénea, un poco más acelerada en el caso del sector privado, en promedio. Esto quiere decir que hay algunos sectores que por ahí crecieron un poco más y otros que todavía están por debajo. Y en el caso del sector público no hubo ningún tipo de recuperación. bien. Ahora, esto se puede enmarcar dentro de un esquema productivo nacional que está llevando
adelante, o un modelo económico nacional, digamos, que está llevando adelante el gobierno, que en definitiva es el instrumentador, pero que daría la sensación que tiene el interés detrás de algunos sectores de las clases dominantes, donde también por ahí se expresan algunas contradicciones ahí. Pero, a ver, me refiero puntualmente, en diciembre de 2023, antes de que asuma Milei, Paolo Roca dijo, vamos a un reseteo de la economía argentina. Y este año, una frase que causó mucha repercusión en los medios fue la de este economista Arriazu, diciendo, bueno, estamos yendo hacia un modelo económico determinado que en el trayecto se van a generar cuellos de botella que pueden generar bolsones de pobreza, qué sé yo. ¿Vos ves que esto obedece a una planificación general? La economía argentina no funciona desde el 2012. Bien. O sea, del 2012 en adelante la economía argentina está estancada. Si a eso le sumas que la población sigue subiendo, o sea, el PBI per cápita, es la torta total distribuida a la cantidad de personas que vivimos en este país, Sí. es cada vez más chiquita. Digo, eso es una economía que no funciona. Sí. Digo, no hay posibilidad de, para las empresas de generar ganancias y para los trabajadores y trabajadoras de pelear más salarios. O sea, Bien. no hay posibilidad de disputar salarios en una economía que se va achicando. Digo, y esto viene sucediendo en nuestro país desde el 2012 en adelante, como tendencia general. Entonces, efectivamente, cuando Paolo Roca dice vamos a un reseteo, parte de algo que es real. O sea, para cualquier fracción social, digo, para los empresarios, para los trabajadores, era necesario resetear la economía. Era una economía que no funcionaba y desde hacía mucho tiempo. Ahora, el tema es que el reseteo no es neutral y no hay un único posible reseteo. Lo que plantea Roca en diciembre del 2003, lo que plantea Arriazu es el reseteo que tenemos que hacer es un reseteo que responda a nuestras prioridades, a nuestros intereses. Y si querés, tal vez ese es, a ver, la contracara de eso es el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Digo, el Frente de Todos también tendría que haber reseteado la economía. Y no sé si no se lo planteó como objetivo, no sé si estaba en su ADN. Sí, en algún momento se habló que no había un programa, digamos, ¿no? Como, Bien, claramente Roca está hablando de que tienen un programa. claro. Entonces, lo que hacen es aplicarlo. Digo, y me parece que a ver, no hay un cuestionamiento moral. Digo, no se puede esperar de Roca. Al contrario, me parece una respuesta inteligente Exacto. de su parte. Y por eso digo que por ahí también ayuda a contraponerle algo, entender que no es una casualidad o no es algo quizás momentáneo, sino que obedece a una cuestión que están llevando adelante. Mira, a tal punto esto obedece a un plan que, digo, a ver, Milei es una circunstancia. Digo, y es una circunstancia, a esta altura ya es una circunstancia tragicómica. Sí. Y en el futuro, más cerca, más lejos, va a ser una mala anécdota de la historia. Ahora, lo que hay por detrás es un programa. Y es un programa que estaba elaborado. A ver, no estoy descubriendo nada. Lo dijo el propio Sturzenegger durante la campaña, cuando salió con ese video que se hizo viral, mostrando las pilas de papeles, diciendo, estas son las reformas que tenemos preparadas para el gobierno de Patricia. Exactamente. Digo, ahí vos tenías el plan armado. Y además, a tal punto, lo interesante de esta etapa es que es todo tan transparente que hasta sabemos quiénes escribieron esas reformas. En el mundo, si querés, el mundo jurídico, los arquitectos jurídicos, Sí. son los grandes estudios de abogados corporativos, que no son muchos, 7, 8, 10 como mucho, que se especializan en determinados temas y que fueron, por ejemplo, los encargados de hacer cada uno de los capítulos en un primer momento del DNU 70, aquel famoso decreto de necesidad de urgencia de diciembre del 2023, luego los capítulos de la ley bases, pero por ejemplo, el capítulo laboral, las normas laborales, que el DNU, la vigencia está suspendida por las órdenes judiciales, luego parte de eso entró en la ley bases, pero bueno, ese capítulo laboral lo hizo en su gran mayoría el estudio Brujú Funes de Rioja. Exacto. El capítulo de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es importantísimo, a nosotros nos pasa por el costado, pero es básicamente cómo se relacionan las empresas con el Estado, lo hizo el estudio Casañe. El estudio Casañe es, te diría, los dueños del derecho administrativo en Argentina. Yo estudié en la facultad en los años 90 con los libros de Casañe. Y son los estudios que atienden a las grandes empresas. Claro, Funes de Rioja, además de tener uno de los estudios laborales más importantes, creo que no sigue siendo, pero fue muchos años el titular de la UIA. Era el titular de la UIA, fue durante muchísimo tiempo el abogado de la UIA, pero más allá de las personas, a ver, vos acá tenés estudios de vuelta. Funes de Rioja tal vez aparece más en los medios, pero Casañe
es más del nicho. Y ni que hablar el estudio, otro más, el estudio Litbin, que fue el encargado de armar, o al menos una parte, estar atrás del armado de todo el capítulo impositivo. De vuelta, son obviamente estudios que en el mundillo son muy conocidos, pero que en los medios ni aparecen. O aparecen en las páginas muy especializadas de temas muy... Claro. Que solo lee el círculo rojo y algo más alrededor de eso. Todo esto estaba armado como un plan y, de vuelta, muy transparente todo. Era el segundo tiempo. Exactamente, porque ahí me parece interesante. ¿Te acordás que en su momento cuando gana Milei, decir, bueno, Macri se había revestido entre los globos y no vamos a modificar lo que está mal? Este no, este con la motosierra diciendo vamos a barrer con todo. Y entonces ahora muchos de los conflictos que se están viendo, por ejemplo en el Garrahan, que decís, bueno, de repente tus propios compañeros que están sufriendo este recorte, sabés que una gran parte lo votó, por ejemplo. El conflicto en Ushuaia también había expuesto un poco esa circunstancia, pero incluso esto que vos decís del video de Sturzenegger, justamente era Sturzenegger preparando el programa para Bullrich. Y después pasan todos a este gobierno. Lo que pasa es que son los compañeros y a las compañeras que votaron a este gobierno e incluso a aquellos que todavía tienen cierta expectativa, yo los entiendo. Digo, o entiendo por dónde viene. Digo, por un lado viene de una desilusión muy fuerte de muchos años. Por ejemplo, la Argentina, digo, nuestro país, no crea fuentes de trabajo en el sector formal de manera sostenida desde el 2012 en adelante. Un chico, una chica que cumplió 18 años en el 2012, hoy tiene más de 30. Entró al mercado laboral, digo, terminaste la secundaria, imagino. Sí. Fuiste a laburar y no encontraste laburo. Empezaste a buscar. ¿Y qué encontrás? Bueno, encontrás changas, las cosas informales. Lo que hacen todas las personas cuando empiezan a laburar. Exacto. Y después vos vas rotando, vas girando, encontrás algo más, algo menos, hasta que en algún punto, por suerte, porque dejaste un currículum, porque caíste bien, porque laburaste, por lo que sea, encontraste un laburo que decís, este está bien. ¿Está bien qué significa? Está en blanco, tiene convenio colectivo, me dan licencia, me pagan vacaciones, me pagan el aguinaldo. Bueno, ¿qué hago? Lo abrazo. Claro. Lo cuido. Bueno, ese chico, esa chica que cumplió 18 años en el 2012, hoy tiene más de 30 y entró a un mercado laboral que no creó puestos de trabajo. O sea, todavía sigue boyando entre changas, entre laburos con las aplicaciones. Entonces, entiendo que esté enojado. Y ahí caen todos en la volteada. No es, estoy más enojado con este, menos enojado con esta. Y si salís de ahí y pensás qué pasó con el sector formal, bueno, sector formal son compañeros, compañeras que en los últimos 7, 8 años tuvieron una caída salarial del 30%, al 25%. ¿Cómo no van a estar enojados? Sí, más el desquicio que implicó los años de altísima inflación que se fueron viviendo. Bueno, sumale a esa caída todo lo que tiene que ver con la incertidumbre que te genera vivir en contextos de alta inflación. Bueno, te enojas. Y está bien, es lógico, es razonable. Ahora no sé si está bien, sí, es razonable, es entendible. Sí. ¿Y qué haces? Bueno, votás contra el que empatiza con ese sentimiento. Y que dice, yo vengo a romper todo. Y sí, yo también quiero romper todo. Pasa que ese romper todo implica romper aquello que permite que todavía sigas teniendo acceso a determinada red de contención social que este gobierno claramente tiene en la mira. Y no es que tienen la mira el Garrahan, o tienen la mira el CONICET, o tienen la mira las universidades, porque, en las redes, por ejemplo, se dice, van contra el CONICET porque Sturzenegger no entró en el CONICET. O van contra las universidades públicas porque Milei no tuvo éxito en el... No es por eso. Hay un concepto ideológico muy fuerte que es, de esto se encarga el mercado. Y de esto se encarga el mercado, de esto se encarga que le puede pagarlo. Entonces, si vos tenés que estudiar, pagala. Si tenés algún padecimiento de salud, pagalo. Y si no tenés, y bueno, un problema tuyo. Claro, ahí te quería preguntar después, no me voy a adelantar, porque parte de todo lo que comprendemos como el trabajo registrado, hay un beneficio que es el de la jubilación, ¿no? Que decís, bueno, trabajo 30 años de aporte, supongamos. Llego y me jubilo, Sí. ¿no? Que ya, más que un beneficio, ahora el siguiente invitado que vamos a tener justamente es un jubilado que está todos los miércoles en la mesa de organización y qué sé yo, porque hoy más que un beneficio parece una condena, ¿no? Como se dice el haber jubilatorio. Y es un derecho. Es un derecho. Partamos de esa base. Ahí está. Ahora,
Entre la precarización y entre las modificaciones que va habiendo de hecho y las modificaciones que implica, por ejemplo, la no Sí, la renovación de norma la de la moratoria. Eso también es algo que está en peligro a futuro. Yo te decía que una de las ventajas de esta etapa es que es todo muy transparente, está Sí. todo escrito. Bueno, eso también está escrito. Está escrito cuál es el plan, a dónde quieren ir. Ya se dieron cuenta, los años 90 fueron muy claros en Sí. esto, que algún tipo de cobertura social, de ingresos a las personas a partir de determinada edad hay que darles. Porque si no, esto genera un conflicto social que es muy caro. Y esto fue en los 90. Claro. En los 90 la CFJP, la privatización del sistema, dejó muchísima gente afuera. Y esto genera costos en términos sociales. Porque, por un lado, alguien tiene que soportarlos, alguien tiene que darle de comer a esa persona que no puede seguir trabajando a los 85, 90 años. Y eso, si no lo hace el Estado a través del sistema de seguridad social, lo hacen las familias. Esto repercute más sobre las espaldas de los presupuestos de las familias que están reduciéndose. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la propuesta ahora? Y está escrita en el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario. Bien. Hay que ir a un sistema de cobertura universal mínima. Hoy tiene el nombre, Pensión Universal para el Adulto Mayor, la PUAM, que es menos que la jubilación mínima. Eso que sea universal para todos y a una edad un poco más elevada. 65, 70. Esa, perdón, te interrumpo un segundo. Esa ya de por sí contempla la edad de 65, es decir, para Claro, las mujeres eso hoy es 65, hoy es 65 para varones y para mujeres, pero dicen hay que llevarla un poquito más un para poquito arriba. más para arriba. No ponen un número, pero uno tranquilamente podría pensar, bueno, en vez de 65, en algún momento 70, y una pensión muy mínima. Muy mínima significa por debajo de la jubilación mínima, que hoy ya es muy mínima. ¿Y por arriba de eso qué? Capitalización. Que cada persona se vaya construyendo su propia jubilación a lo largo de su vida laboral y en todo caso que cuando llegue a esa edad, 65, 70, tenga esa garantía mínima estatal y todo lo que por arriba haya podido construir. ¿De qué manera? Bueno, no le van a poner a FJPs porque tiene muy mala prensa, no van a, pero seguramente van a diseñar instrumentos financieros similares para que a lo largo de tu vida laboral vos hagas con tu plata lo que quieras. ¿Querés gastártela? ¿Querés disfrutarla en vida? Bueno, a los 70 vas a tener una pensión muy bajita. Laburaste toda tu vida sin registrar porque tu empleador no hizo los aportes o porque no conseguiste laburo y laburabas por tu cuenta. Bueno, problema tuyo. ¿Quisiste hacer alguna inversión a futuro para complementar esa pensión mínima? Perfecto, acá tenés estos instrumentos. Fondos de inversión, fondos fiduciarios, cuentas, etcétera, etcétera, lo que sea. Y en todo caso, cuando te quieras jubilar, vas a poder acceder a esos fondos que fuiste acumulando a lo largo de tu vida laboral. De vuelta, está escrito. En el acuerdo del fondo hay, no con ese nivel de detalle, pero hay algunos lineamientos generales de para dónde quieren ir. Es algo que todavía está en veremos. No hay ninguna propuesta escrita, no hay ningún boceto, pero no sería raro que forme parte de estas reformas que están proyectando para después de las elecciones de octubre. Había, creo que en algún momento, que también son esos proyectos que presentan ciertos bloques en el Congreso, que es decir, bueno, no deja de ser eso hasta que no se trate o qué sé yo, que incluso hablaba de, bueno, cómo resolvemos esto de la moratoria, justamente a partir de lo de la PUAM, empezar a hacer como un promedio de cuántos años vos aportaste y en base a eso te adecuamos la PUAM a eso. Como decir, bueno. Ahora, está presentado ese proyecto y de hecho se está discutiendo. Y de hecho creo que ni siquiera es un proyecto del oficialismo. Si no recuerdo. Claro, me parece que es un bloque de cordobés, pero no tengo el dato. Pero básicamente en lo que consiste es. A ver, dialoga muy bien, marida muy bien con esto que yo te venía planteando. Claro, porque es la garantía mínima, muy mínima para todos. Y si después vos hiciste 10 años, tenés un plus por esos 10 años de aporte. Si hiciste 25 años de aporte, tenés un plus por los 25 años de aporte. Si hiciste 2 años de aporte, bueno, tendrás un plus por esos 2 años de aporte. Esta idea de la moratoria, de una jubilación mínima que alcanza a todos con carácter universal, desaparece un poco del radar y vuelve esta idea de vincular los aportes tuyos personales con la prestación que vos tenés. Y esto es muy noventoso, si querés, y muy poca. Se debilita mucho esta idea de la solidaridad intergeneracional. Es decir, todos los que trabajamos y aportamos hoy,
financiamos, sostenemos la vida de aquellas personas que viven en nuestra sociedad y que por haber cumplido determinada edad o por haber tenido algún tipo de padecimiento de salud y demás, no pueden trabajar activamente. Que esa era un poco la idea de los sistemas solidarios de reparto. Pero bueno, eso también está en discusión hoy. Y de vuelta, está en discusión producto de los fracasos, no solo del Frente de Todos, digo, producto de la imposibilidad de generar una senda de crecimiento económico sostenida en el tiempo que tenemos en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Claro, y a ver, y como para poner un punto de que quizás sale instintivamente, vos pondrías también que esta, digamos, la puesta en marcha de manera, digamos, bastante determinante de todas estas cuestiones que estamos hablando, comienza en la dictadura. En la dictadura claramente hay un cambio. Mm. La economía argentina venía funcionando de una manera con idas y vueltas, con tensiones, altas tensiones, hasta mediados de los 70. A partir de mediados de los 70 hay un cambio muy fuerte, que coincide también con cambios que se dan a nivel global. El capitalismo a nivel global tiene una mutación muy importante desde los 70 en adelante, cambios tecnológicos, cambios en el transporte, cambios en las comunicaciones, que están caracterizados por una ofensiva muy fuerte del capital sobre la clase trabajadora. A ver, cuando decimos a nivel global estamos pensando en Occidente. Claro, claro. Porque China, India, el sudeste asiático están pasando por otro tipo de procesos. Pero Europa, América del Norte, América del Sur, digo, lo que tenemos en todo ese proceso es una ofensiva muy fuerte del capital sobre la clase trabajadora. No es patrimonio exclusivo de Chile con Pinochet o de Argentina con la dictadura. Esto también pasó en Estados Unidos, también pasó en Europa. Se está viendo en la actualidad ahora. Sí. Vos ves la evolución salarial promedio en Estados Unidos, un obrero industrial promedio, y lo que ves es un estancamiento o una caída muy importante en las últimas décadas. Y si vas a Detroit, la cuna de la clase obrera industrial de Estados Unidos, la industria automotriz de Estados Unidos, digo, en muchos casos la describen como una ciudad fantasma. De hecho, le dicen el cinturón del óxido. O sea, claro. las empresas se van oxidando porque esto tiene que ver con cambios que se están produciendo en el capitalismo a nivel global desde principios, mediados de los 70 en adelante. Ahora, en Argentina esa ofensiva fue muy impactante. Y muy impactante porque, por un lado, son muy fuertes sobre ese proletariado industrial. Digo, la cantidad de trabajadores en la industria cayó casi un 50% entre mediados de los 70 y principios de los 2000. El salario también se derrumbó. Y de hecho también tuviste oleadas de reformas laborales que fueron limitando, que fueron generando retrocesos en materia del reconocimiento de derechos en la legislación. La primera gran contrarreforma laboral es de mayo de 1976. Sí, seguida de la desaparición de Centeno, que es uno de los que redacta la Claro, ley. o sea, la dictadura desaparece, simbólicamente Sí, sí, sí. el secuestro y desaparición de Centeno, uno de los abogados redactores de la ley de contrato de trabajo de 1974, se da en paralelo con la amputación de gran parte de esa ley de contrato de trabajo en mayo de 1976. Y vos fíjate cómo será de importante eso, no solo para la dictadura, sino para las fracciones sociales y para el equilibrio de fracciones sociales entre empresarios con las distintas tendencias que puede haber dentro del empresariado y de los trabajadores, que esa gran contrarreforma laboral se hace con un decreto de Videla. Y a partir de 1983 tuvimos más de 40 años de democracia, gobiernos de muy distinta orientación ideológica, y ninguno dio de baja ese decreto. O sea, estabas a tiro de decreto. O sea, cualquier decreto de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Kirchner, de Cristina, de Alberto, de Macri, podía decir, derogó el decreto 390 y volvemos al texto de la ley de contrato de trabajo original de 1950. Ninguno lo hizo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, porque hay ciertos equilibrios y ciertos intereses que van más allá de 5 o 6 generales genocidas que modificaron esa ley. Entender esa modificación como un producto de la voluntad de Videla es no entender que atrás de Videla había fracciones sociales
muy importantes, gran parte del empresariado, que siguió estando después del 10 de octubre de Claro, 1983. que participó activamente con listas negras y poniendo también, Claro, pero después de diciembre del 83 siguieron estando. Y claro, me parece que eso es lo clave. Porque si no, es pensar que recuperamos la democracia y ya está, recuperamos el poder. Y no, no es así. ellos siguieron y aquellas dirigencias sindicales, no, esas fueron las que fueron perseguidas, asesinadas y también, entonces como que no solamente salieron fortalecidos por el marco legal que pudieron llevar adelante en esa transformación, sino porque además exterminaron a quienes hasta antes del golpe venían ejerciendo un rol bastante importante en la política. Ahí es interesante pensar ese proceso en la dictadura, porque si vos ves la estructura sindical y las direcciones sindicales que salen en 1984, no difieren en gran medida de lo que era la estructura sindical y las direcciones sindicales antes de marzo del 76. Son más o menos las mismas. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué hizo la dictadura? Lo que hizo la dictadura fue eliminar la base de sustentación del poder de esas organizaciones sindicales, focalizando la represión en las instancias de base, focalizando la represión en los activistas, en los delegados, en las comisiones internas. Entonces, lo que tenés es la misma estructura sindical en la recuperación de la democracia, con mucha menos capacidad de acción, básicamente porque la dictadura le apuntó a la base, le apuntó al núcleo del poder de las organizaciones sindicales, amén de los cambios que se estaban produciendo en términos ocupacionales. Porque el aumento del desempleo, la caída de la industria también impactaron mucho en la capacidad de respuesta sindical. Che, estábamos diciendo esto de que hay un plan y que está explicitado, ¿no? De un lado. Uh-huh. Y del otro lado, ¿vos ves que haya un plan con esa claridad y explicitado? No me pongas en esta, no me pongas en esta pregunta. Me parece que gran parte del desafío y del problema de las últimas décadas es que no está claro ese plan desde este lado. Y ese plan claramente no se puede limitar a una cuestión distributiva. La idea de en Argentina se produce mucha riqueza y lo que hay que hacer es distribuirla, con eso solo no alcanza, con eso solo no funciona. Y me parece que el problema que hemos tenido es que, te digo, la economía argentina no crece del 2012, para ningún lado. Y si vos ahí no generás algún cambio en el patrón de especialización productiva, en la forma en la cual se va a insertar la economía argentina en el mercado mundial, siempre hablando de que no estamos cuestionando las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Claro. Siempre hablando de que el capitalismo está fuera de discusión y que lo que está en la pregunta, en todo el caso, el margen de acción es dentro de las reglas que impone el capitalismo en este momento del siglo XXI. Digo, si la discusión sería, bueno, hay que salirse de ahí, ya nos lleva a otro tipo de planteo. Pero si alguien viene y dice, mira, no hay forma de salirse de ahí, digo, el socialismo de un solo país no funcionó hace 50 años, mucho menos va a funcionar ahora, incluso además en un país periférico. Bueno, sería otra discusión. Ahora, dentro del capitalismo del siglo XXI hay una pregunta que la clase trabajadora en la Argentina deberíamos hacernos, que es, bueno, ¿cuál es la forma de insertarnos en el mercado mundial que nos genere una mayor capacidad estratégica de dar disputas por mejores derechos en el ámbito local? Y esa pregunta me parece que no está planteada con claridad. Para cerrar, ¿estamos rumbo a una reprimarización de la economía? ¿Vos creés eso? Sí, absolutamente. Y me parece que parte del plan es ese. Y en términos laborales, ¿qué consecuencia? En términos de derechos laborales, de condiciones laborales y de trabajo existente, ¿qué consecuencia puede tener eso? A ver, el proyecto productivo de reprimarización, es un proyecto en el cual hay claros ganadores: producción de energía, hidrocarburos, agroindustria a gran escala, minería. Y son sectores que están muy concentrados y focalizados geográficamente. Sí. A ver, vos ves la evolución del empleo registrado en Neuquén en los últimos 10 años y efectivamente vuela. O sea, crece muchísimo, completamente separado del resto Neuquén, del país. vaca muerta. Vaca muerta, sí. Entonces, vos en Neuquén sí tenés un crecimiento muy fuerte del empleo. Eso no te mueve el amperímetro del resto del total del país. Claro. Ahora, para
para esa zona, para esa región, sí, es un impacto muy fuerte. Catamarca tuvo algo parecido, ahora no tanto, pero hace algunos años también tuvo un crecimiento del empleo muy fuerte. Pero bueno, no te mueve el amperímetro total. Ahora, el proyecto que tienen va para ahí. Es un proyecto que no demanda mucha fuerza de trabajo. O sea, es un proyecto al cual le sobran muchas personas. Fundamentalmente las que están en los grandes aglomerados urbanos. El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, sobran. No tienen nada que hacer. Y la pregunta que se están haciendo del otro lado es, ¿cómo hacemos para administrar la conflictividad que se nos puede generar con todas estas millones de personas que sobran al menor costo posible? Bolsones de población que hay que contener de alguna manera, con gasto social, con represión, que lo contenga el narco, no importa. Que alguien organice eso al menor costo posible. Al menor costo posible significa la menor carga tributaria posible para esos sectores que están insertos en esas ramas de actividad que sí son competitivas a nivel mundial. ¿Y qué implica para los trabajadores? Bueno, para muchos millones que van a seguir subsistiendo en las condiciones que el sistema les permita. Porque básicamente nos condenaron a ser sobrantes. Y para aquellos que todavía están insertos en relaciones formales, laborales, bueno, una presión muy fuerte, porque el ejército de reserva va a ser muy importante. Entonces, esa presión, ¿qué va a hacer? Y que la capacidad de discutir salarios sea muy baja, que la capacidad de discutir condiciones de trabajo sea muy baja. No es que no van a tener mejores salarios que el promedio. Sí, sin duda, los petroleros, los mineros, los aceiteros van a seguir teniendo condiciones para negociar salarios superiores al promedio. Porque estar inserto en un sector estratégico no garantiza que vos tengas salarios más elevados. Claro. Pero sí te da condiciones para disputar. Ahora, vos vas a tener condiciones porque vas a estar organizado, porque vas a tener a todos sindicalizados, pero en cierta medida el hecho de que tengas millones dando vuelta por ahí va a ser un fenómeno, un factor que va a traccionar a la baja. Y lo mismo en materia de legislación laboral. Cuando ya dijeron, bueno, nuestra reforma laboral es la del DNU, se suspendió, listo, vamos por el plan B, ley bases, que es un poco más chica. Pero todo lo que pusimos en el DNU que no entra en la ley bases, lo tenemos en agenda. Claro, en algún momento lo vamos a seguir tirando. Y en algún momento lo vamos a poner sobre la mesa. Ahora, esto es una fatalidad, es un camino que no tiene ningún tipo de... Definitivamente no. O sea, lo que nos enseña la historia es que la clase obrera en nuestro país tiene una capacidad muy importante de frenar estas iniciativas. Por ahora, está en veremos eso. Ahora, si la podemos frenar, bienvenido sea, eso va a demandar dosis de conflicto mucho más elevadas que las que hay en la actualidad, que no es algo a lo cual tenerle miedo, no es algo ajeno a nuestra historia, pero frenar esas arremetidas, frenar esas intentonas, no implica tener un proyecto superador que vaya más allá de esa mera defensiva. Me parece que por ahí también pasa parte del desafío. Son las 3:05. Luis Campos, te agradecemos muchísimo por haber pasado por acá y estaremos en contacto para futuras ocasiones. Vale, gracias por la invitación, che.